Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Reinterpretar. Nos encontramos acá en la librería B&T y estoy con Felipe Torres Medina. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Felipe es comediante, escritor para The Late Show with Stephen Colbert y hoy estamos acá y nos convoca el lanzamiento de su libro America Let Me In. Vamos a hablar del libro, pero antes vamos a hablar de cómo Felipe llegó a Estados Unidos y por qué estamos acá en Nueva York. Cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, yo me mudé acá como a los 21 años, 21 22, en el 2013, porque quería venir acá a escribir comedia para televisión o para cine. Yo estudié, pues viví en Colombia básicamente casi 21 años de mi vida y estudié en la universidad, estudié literatura allá y me vine a hacer una maestría en Boston University, en la Universidad de Boston, en guión cinematográfico. Sí. Entonces hice esa maestría por 2 años, como tratando de aprender cómo hacer parte de la industria de la comedia, de Hollywood. Y aprendí muchísimo allá en Boston, pero una de las cosas que más aprendí es que no quería vivir en Boston. Primera lección aprendida, check. Tal vez pudo ser porque venía directo de Colombia y fueron los 2 peores inviernos en la historia, en 200 años de Boston consecutivos. Pero la bienvenida con todo. Exacto, o sea, fue como 2014, 2013 que llegué, ese es el peor invierno en 200 años de Boston. 2014, no, mentiras, este es el peor invierno en 200 años de Boston. Entonces, y había hecho un verano en Los Ángeles, en UCLA, donde había aprendido también muchísimo sobre guión y sobre actuación y dirección, más enfocado en teatro que en cine en ese momento, pero como que ya conocía la ciudad y dije, no me mata Los Ángeles, me gusta mucho Nueva York. Y en Nueva York es donde estaban o están todavía los shows, digamos los late nights, Ajá. como Colbert, que es donde trabajo hoy en día, o Saturday Night Live, Jimmy Fallon, bueno, todos esos shows son acá. Y entonces dije, yo creo que me voy a mudar a Nueva York. Entonces después de hacer eso me vine acá a Nueva York y desde ahí llevo ya casi 10 años en Nueva York. Wow, ¿y de dónde nace ese interés por la comedia? Porque venimos de un país, obviamente, que tiene mucha comedia y muchas razones para reírse, pero, digamos, esto de los late shows o este tipo de comedia no es como tan común en nuestros países. Sí. Y no hay como lo que hablábamos un poco antes de la entrevista, no hay como un mercado. ¿De dónde nace como este interés por específicamente este tipo de comedia? Yo creo que como que no, por lo que venimos de Colombia, que es un país donde no existe como una industria tanto televisiva y cinematográfica tan robusta, y mucho menos una industria donde la comedia tenga más de 2 o 3 canales, no me refiero a canales de televisión, sino canales de publicación. Ajá. Como que yo crecí sin pensar que uno podía hacer lo que yo hago profesionalmente. Y en algún momento en la universidad yo estaba viendo un programa que me encantaba, que se llama 30 Rock, que que me encanta todavía, es una parodia, o bueno, una parodia, es una versión cómica de los años de Tina Fey como escritora en jefe de Saturday Night Live. Y yo dije, esto me encanta, o sea, para mí esto es arte. Y yo dije, alguien escribe esto. O sea, yo sabía que alguien escribía. Entonces, como que me puse a mirar los créditos y yo, obvio, oiga, es una carrera, yo puedo hacer esto. Que pues fue muy interesante porque yo entré a literatura muy como yo voy a ser el nuevo Roberto Bolaño, ¿no? Sí. Yo quería ser un escritor. Sí. Y dije, pues sí, pero yo toda la vida he sido un payaso, o sea, y es verdad, yo toda la vida... ¿Cómo combina estas dos cosas? Sí, exacto, y yo, o sea, yo era el niño que a los 7 años cogía a toda la familia en las reuniones de Navidad o lo que sea y los sentaba y decía, bueno, ahora yo voy a hacer imitaciones de los presidentes, y pues yo tenía 7 años porque Ernesto Samper era presidente y Pastrana era presidente, y pues ahí como que Pastrana ahí medio tenía un afecto, entonces ahí como que hacía la imitación y le preguntaba a mi papá cómo hablaban estos presidentes, yo no sabía, pero entonces yo tenía imitaciones hasta Belisario Betancur, presidente antes de que yo naciera, pero yo hacía mi show de imitaciones de los presidentes, entonces para mí era como
Sí, o sea, esto es algo de toda la vida. Sí. Y yo crecí viendo mucho Le Luthier en Colombia, que es ese grupo argentino de comedia que es, o sea, para mí está allá arriba con todos los grandes, ¿no? Y Monty Python, que es el grupo inglés de comedia, que es, o sea, yo diría que son como los dos paralelos, ellos dos, Le Luthier y Monty Python, Le Luthier en Argentina, Monty Python en Londres. Em, yo crecí viendo mucho eso, entonces como que yo como que siempre, la comedia siempre fue parte de mi vida. Lo que pasa es que yo no sabía que eso podía ser un trabajo. Claro, claro, claro. Y es muy curioso, y antes de entrar un poco en materia del tema migratorio de tu libro, de combinar la comedia en dos idiomas, ¿no? Porque es un tema de cuando, bueno, uno aprende inglés y ser funny en otro idioma es muy duro, es muy duro. Y aprender cómo esas, no sé, minucias del idioma, ¿cómo te fue con eso? Pues lo curioso es que tal vez yo tuve mucha suerte. Mi mamá vivió en Londres cuando yo tenía 3 años Ajá. y yo me fui con ella como por 6 meses, un año. Entonces yo aprendí inglés casi que al mismo tiempo que estaba aprendiendo a hablar casi. O sea, yo me acuerdo que yo aprendí a leer en Londres a los 3 años en inglés. Entonces para mí yo pues he tenido mucha suerte que las dos lenguas están en mi cabeza. Digamos, yo a veces hablo con gente acá y digo, que me dice como, wow, tú hablas como si no tuvieras acento. Yo les digo, lo que pasa es que imagínense que la lengua es la nube y yo estoy sacando palabras de la nube y para mí la nube de español e inglés es la misma nube y yo hablo francés también, pues tomé clases y eso, esa es otra nube. Entonces ahí sí me toca cambiar el chip y lo que sea. En cambio el inglés y el español sí los tengo como muy metidos en el mismo sitio en la cabeza. Claro. Después yo he tenido como, me siento muy afortunado de eso. Em, y la verdad, o sea, honestamente, yo nunca he hecho stand-up en español. Wow. Nunca, y me dan nervios, o sea, Claro. lo he pensado como, uy, me voy a ir un día que esté en Bogotá, que tengo amigos que conocen sitios de comedia, que tienen, incluso un amigo mío abrió un teatro de comedia en Bogotá, y yo nunca he hecho comedia en español. Wow, qué interesante. Sí, Es muy me interesante dan muchos porque, nervios. sí, y creo que últimamente, obviamente, cada vez estamos en un país donde el bilingüismo pues es algo de todos los días y cada vez ves comediantes que empiezan a hacer como el switch. Marcelo Hernández creo que tenía una comedia en español y bueno, en fin, creo que eso es un tema y un terreno muy interesante de cómo haces Sí. chistes en un idioma y en otro. Sí, una cosa que ha sido muy interesante es a veces cuando uno está haciendo chistes mecánicamente, no lo digo como algo negativo, sino mi trabajo pues es hacer chistes todos los días. Entonces como que uno entrena el cerebro a ver patrones, es solo identificar patrones, ¿no? Identifica uno como, esta palabra, acá hay un chiste, es tal vez un poco mecánico, pero a veces me pasa que veo el chiste mecánico y digo, acá hay un juego de palabras en español. Ujú. No lo puedo poner en inglés, no lo puedo poner para el programa porque el anfitrión es un señor blanco que no habla español. Y es muy difícil cuando a ti se te ocurre un chiste para un data point, como lo llamamos, algo que está pasando en las noticias o lo que Sí, sea, sí. sacarte el chiste de la cabeza por uno nuevo. Cuando sabes que es bueno y que funciona, es como, Bueno, dejarlo ir. hay que dejarlo ir, pero es como, esto sería perfecto si fuese un programa bilingüe. Sería genial. No, yo apoyo que haya más programas bilingües en ese sentido porque falta mucho. Incluso en el mercado hispano acá en Estados Unidos el tema de la comedia también se cierra mucho, específicamente la comedia política. Y hablemos un poco de esta historia migratoria porque en tu libro tú empiezas diciendo como que el mayor acto de amor es como elegir dónde uno quiere vivir, elegir con quién quiere estar, porque elegir, o sea, como que tu historia migratoria llegas acá, llegas porque estás estudiando porque ese momento de elegirte quedarte y entrar a este sistema migratorio, ¿qué pasó ahí? Porque yo quería hacer esto, o sea, yo quería escribir chistes y escribir para televisión. Y yo me di cuenta de que el mejor sitio para hacerlo era en Estados Unidos. Entonces yo dije, pues voy a darle con toda. Y es muy difícil porque pues me tocó sacar una visa de artista que tiene un nombre súper extraño, que es la visa de Alien Extraordinario, que lo hace uno pensar que uno es como Alf, o Pues, no sé, que tienes que tener algo literalmente que no, y lo nombras un poco en tu libro, que hablemos un poco como de eso, como que en tu libro hablas como de cómo estas visas, estos diferentes tipos de visa,
de personas que vienen acá simplemente pues a tener como tú, quiero explorar mi talento acá. Sí, ¿Cómo fue este proceso migratorio para ti? yo aprendí gracias a una amiga. Entonces esta visa de talento extraordinario aplica para todo, o sea, para artistas, músicos, escritores, pero también deportistas, profesores. Bueno, hay 10.000 tipos, formas de aplicar a esta visa. eh, pero yo como que tenía la idea, porque a uno le dicen como no, esta visa es para alguien que se gane un Emmy o que se gane un Oscar. Y uno es como, pues no, bueno, ni modo. Y lo que aprendí gracias a otra inmigrante, una amiga mía que se llama Robin, que es de Holanda, es que no es necesario tener uno de estos premios. Sirve, obvio que sirve tener uno de estos grandes premios, un Grammy, algo así. Pero uno puede como demostrarle al gobierno que tiene este talento extraordinario. Entonces, fue como una decisión en la que yo decía, bueno, no creo que vaya a poder conseguir la visa de trabajo, la H1 que se llama, porque eso depende pues de compañías y es una lotería. Entonces voy a intentar esto. Y dije, pues yo tengo el talento, o sea, yo soy como bueno para esta vaina de la escritura. Y sí, y pues me salió esa visa y de ahí en adelante, pues esa visa tiene como unas renovaciones y saqué un par más y luego ya me quedé acá, fue con eso. Claro, 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 que es un proceso bastante difícil y un poco en tu libro lo que tú quieres mostrar es que uno no es fácil porque no hay un camino fácil para esto y lo otro es por qué contar estas historias, porque tú haces como unas aclaraciones también de no es el hecho de apropiarse de todas las historias de migrantes, es muy diferente y hablemos de eso, por qué te dio por contar estas historias en un libro? Sí, el libro está escrito como en un formato interactivo, en el que está escrito en segunda persona, entonces el lector es el inmigrante, es la persona que está tratando de mudarse a los Estados Unidos. Y dependiendo de las decisiones que tome el lector, entonces lo manda a uno a distintas páginas en el libro. Em, y pues para mí este formato es un formato que digamos, es muy, en Latinoamérica lo conocemos tal vez como lo que hizo Cortázar con Rayuela, con su novela Rayuela, que lo mandaba a uno a distintas páginas del libro, pues como un juego. Acá en Estados Unidos y en el mundo anglo se popularizó este formato en los 80s con un tipo de libros que se llaman Choose Your Own Adventure, elige tu propia aventura. Por lo menos cuando yo estaba en Colombia, por ahí en mi colegio que era bilingüe tenía dos, me acuerdo, pero no eran muy populares. Pero acá sí, entonces cuando yo caí en cuenta de que quería contar, por lo que todas las historias de inmigración son absurdas, porque el sistema es absurdo. Y nosotros, como tú dijiste, somos una gente chistosa. Los colombianos, los latinoamericanos somos gente que se ríe pues porque no hay otra opción sino reír o llorar, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, hay cogemos que seguir reír. adelante, sí. Exacto. Entonces, conociendo mi historia, conociendo la historia de amigos, familiares, dije como todas las historias son absurdas, voy a, voy a contar el mayor número de historias que pueda. Y entonces dije, pero sería como una colección de cuentos, no, tal vez no. Y, o sea, se me vino esta idea de hacerlo interactivo. Y dije, así puedo contar cuantas historias quiera, cuantos tipos de visas y de viajes migratorias quiera, pero sin necesidad de perder ese humor y ese Sí, sentido cómico que era lo que yo quería durante todo el libro. Es que el libro es un libro chistoso, es un libro de humor, ajá. no es un tratado sobre migración, no es tarea. No es una guía legal, nada. No, por favor contacte un abogado migratorio, creo que lo dice en el libro. Este libro no reemplaza a Claro, y abogado tampoco migratorio. toca historias como de indocumentados, porque también haces como la aclaración, también es un libro que estos asuntos, como tú dices, de indocumentados, de las personas que llegan acá por situaciones de violencia, son asuntos muy serios. Sí, exacto. Entonces, en comedia se utiliza acá y bueno, en el resto del mundo, pero a mí me enseñaron cuando yo estudié comedia acá que hay un concepto que se llama punching down, ¿no? Que es el puño para abajo o punching up, el puño para arriba. Y normalmente uno en comedia, yo no quiero decir que uno debería reírse de algunas cosas y no reírse de otras, pero no quiero como decir como, no, uno no se puede burlar de eso. Es complicado. Pero en
comedia uno suele como intentar hacer el punching up, Sí, porque uno se está burlando de gente en posiciones de poder o en situaciones, digamos, una mejor situación que la mayoría de la gente. Y cuando uno se estaba riendo de alguien que está en una situación peor que la mayoría de la gente, pues se siente para mí como bullying, como matoneo. claro. Entonces yo digo, pues yo ¿qué me voy a burlar de gente que está haciendo algo increíblemente difícil, increíblemente valiente? O sea, yo no me voy a reír de ellos. Eso pues me parece que no es chistoso. Sí, Entonces yo dije, yo no voy a hablar de indocumentados y no voy a contar las historias de los indocumentados en un libro de chistes o un libro de humor. claro, total. Y además escribiste el libro, bueno, el año pasado, que se lanza ahora y se lanza en un momento que nos está pasando. Bueno, creo que era el momento para hablar de migración. ¿Cómo ha sido como el recibimiento del libro? Porque has estado en giras Sí, y bueno, ¿y cuál es la importancia de hablar de esto en estos momentos? ¿Cómo te ha ido con eso? ha sido muy chévere, ha sido muy interesante. Los americanos, digamos, la gente liberal que ha estado respondiendo a este libro, la gente que se identifica como liberal o progresista, eh, pues ha apoyado el libro mucho y ha sido muy interesante ver la respuesta. Em, pero también me parece que el libro, pues, o sea, yo preferiría que este libro no vendiera una copia si significa que los inmigrantes tienen una vida más fácil en Estados Unidos. Sí, Eh, pero el libro responde al momento es en que hay miles de personas, y lo digo en el libro, en Estados Unidos todo el mundo tiene una opinión sobre la inmigración. Todo el mundo, di- sea pro, anti, lo que sea, tienen una opinión. Pero muy poquita gente conoce el sistema. Entonces, en especial para los lectores que son estadounidenses, es un poquito como, ok, si vas a hablar de inmigración, porque todo el mundo está hablando de inmigración ahorita, de pronto aprende un poquito del sistema que estás o criticando o apoyando, porque, o sea, a mí me pasó que cuando yo estaba viviendo el sistema, y creo que nos pasa a todos los inmigrantes acá, hablamos con los americanos y ellos no tienen ni idea de lo que uno tiene que hacer, todo lo que uno tiene que hacer para poder quedarse acá, para poder tener un trabajo. Entonces este libro era un poquito como una respuesta a eso, y para los lectores inmigrantes, para mí siempre ha sido como un abrazo este libro, como, oye, yo te entiendo porque a mí me pasó lo mismo. no hay nada, no hay mejor sentimiento que cuando uno conoce a alguien que ha pasado por el mismo proceso migratorio que uno conoce. Exacto. Sí, o sea, alguien que sabe qué son las letras OPT, Sí, sí. pucha, es como, Exacto, exacto. No, se entiende totalmente porque todos hemos pasado por ahí y muchos de los oyentes de Reinterpretar también están pasando por este proceso y también sí se puede, ¿no? Porque también en estos momentos el sistema migratorio es muy complejo, creo yo con cierta intención, pero también sí se puede y pues tiene que ver con esto, con la guía, con que conozcas a gente como tu amiga que te diga, mira, no necesitas eso, porque hay mucho de eso, o sea, si tú te rodeas del network que es, hay mucha gente que te va a decir, no, mire, aquí por este es mejor, este abogado, este otro. Entonces, total. la recomendación es mucho hablar de este tema, ¿no? Y un poco como que tu sueño empezó así, queriendo hacer comedia acá, ¿cómo llegaste a Stephen Colbert? Cuéntanos un poco de eso. Yo me entrené acá en un teatro, entonces viví en Boston 2 años y me entrené en un teatro acá en Nueva York que se llama el Upright Citizens Brigade, o UCB le dicen, que fue fundado por unos comediantes, digamos, que ahora son muy populares, unos estaban en Saturday Night Live, la serie de VIP, Ajá. Amy Poehler, la personaje principal de Parks and Recreation. Ella era de Saturday Night Live y luego pues ya tiene su gran carrera. Ella se inventó este grupo de teatro que luego se volvió como una escuela de teatro. Entonces yo me entrené allá y aprendí a hacer improvisación, sketch allá, y eso pues me sirvió mucho porque ahí conoces lo mismo que tú dices, el networking, conocer a mucha gente. Y en la época en la que yo estaba acá haciendo eso, UCB era un gran semillero para todos estos programas. Entonces, yo como que empecé a hacer mis vainas, empecé a hacer mi teatro, me invitaron, el teatro me invitó a ser parte de sus equipos, que es lo que ellos llaman como los escritores y actores que hacen ya parte del teatro, no solo la gente que se está educando en el teatro.
Entonces me invitaron a ser parte de un equipo de sketch, que es escritura cómica en forma corta. Y entonces hice eso por como 2 años. Y mientras tanto estaba también escribiendo humor satírico en prosa, en publicaciones acá, porque de nuevo, acá hay una industria de la comedia. Culturalmente la comedia es importante, es algo que la gente aprecia. Entonces yo estaba escribiendo columnas o piezas satíricas, cómicas, en varias publicaciones acá. Y a través de eso, como que empieza a conocer uno gente y esa gente lo empieza a conocer a uno. Y el sistema para estos shows se basa en una cosa que llaman package, que es básicamente ellos lo invitan a uno a que mande un packet, un paquete de un guión para el show. Depende de cada show, cada programa es diferente. Pero a mí me invitaron, yo hice packets, yo creo que para todos los programas que existen y que existían en esa época. Y eventualmente me invitaron a participar, a enviar un packet para el Late Show. Y les gustó, y les gusté, y entonces me contrataron y llevo ya 5 años allá. Excelente. Y en este momento, si te pregunto, ya que estás acá, súper, pues nada, con tu libro, tienes tu trabajo, todo, ¿cuál es tu relación con Colombia en este momento? Colombia es mi país, Colombia es mi casa igual. Yo creo que Colombia, y es un poco lo que decías, que yo mencioné en el libro, que digamos mudarse a algún país es un acto de amor, y obvio, es un acto de amor muy grande porque es como escoger a la pareja romántica de uno, escoger a los amigos de uno, ¿no? Es una decisión que uno toma y uno conoce a la persona, y si uno toma la decisión, digamos, de una manera madura, pues uno no sabe uno sabe que no es perfecto el país o la persona. Eh, entonces, pues esa es la decisión que uno toma. Pero a la vez, el país de uno es como la familia, Sí. como los papás. Y también uno sabe que no son perfectos y que tienen sus cosas. Pero yo amo a mis papás y yo amo a mi país. Entonces yo soy, es más, estaba pensando en una cita, ahorita que hablamos de Cortázar. Cortázar nació en Suiza, creo, y creció en Francia, en Suiza, o creció en un país francófono, pero escribía en español, y pues es un autor argentino, pero él tenía un acento francés muy marcado. En una entrevista en la que él le pregunta, bueno, pero ¿usted cómo se siente como escritor argentino? Él dice, y él responde con esa voz tan profunda que tenía: yo me siento profundamente argentino. Y para mí eso es lo que somos. O sea, Sí. yo me siento profundamente colombiano y me siento también un ciudadano, un residente, pero pues yo me siento estadounidense. Sí. Yo me siento parte de esta cultura y de este país, pero también soy profundamente colombiano. Y esa hibridización es lo que uno va a tener todo el tiempo por dentro. No deja de ser de donde vino, pero tampoco uno es completamente de donde está. Claro, totalmente. Y ahora que estás recorriendo el país con tu libro, me imagino todas las enseñanzas de ver también el país desde otro punto de vista y recorrer, pues nada, este país que también es muy diverso. Cuéntame un poco dónde las personas pueden encontrar el libro si lo quieren comprar. El libro está disponible básicamente por internet, se puede conseguir donde sea, bookshops, y si no quieren comprar por Amazon, Amazon también. Y si no, pregunten en su biblioteca o librería local, como P&T. P&T nos ayudó en el lanzamiento del libro acá en Nueva York. Es más, creo que hay una copia que queda todavía acá, de las que se vendieron todas las demás. Sí. Sold out. Pero sí, aquí en Nueva York hay como varias librerías donde se consigue, y literalmente es preguntar en la librería local, decir cómo me interesa este libro, si están acá en Estados Unidos, y los libros, si no lo tienen, lo ordenan y se lo mandan a uno. Y sería buenísimo porque entonces si hay mucha gente lo está ordenando, la librería dice, oiga, deberíamos Ordenar más. ordenar más y tenerlo acá. Y si sí lo tienen, pues buenísimo, dicen, no, bueno, sí lo tenemos y lo está comprando la gente. Claro, claro. ¿Y cómo te sientes en esta faceta de autor y de hacer giras y todo eso? Es rarísimo, es chévere, pero es raro. Qué raro. Pues porque se siente uno como
como que tiene que tener muchas respuestas y saber muchas cosas. Y es como, no, este es un libro chistoso, tiene dibujitos. Claro, no, me pareció muy chévere también que en el lanzamiento, porque nos conocimos en el lanzamiento de tu libro, también estuvo tu mamá y apareció en escena también. Ya sabí, no, estuvo muy chévere todo. Y pues nada, te felicito por tu libro, Muchas gracias. te felicito por también el camino que has tenido. Y también, no sé si queremos cerrar como este podcast se llama Reinterpretar, como invitando también a la gente como a reinterpretar y también sacarse un poco el miedo de cumplir sus sueños, ¿no? Sí, sin duda. O sea, este libro está dedicado a mi esposa, a mi mamá y a mis 3 hermanos, que son todos, bueno, casi ya no adolescentes, ya 20, 19. eh, y es eso, o sea, para mí este libro es un testamento de, pucha, hay que seguir dándole y sale. O sea, yo decía, yo quería ser un escritor y eso, los escritores que hacen, escriben libros. Y mire, me volví payaso y igual escribí un libro. Se reinterpretemos los sueños y reinterpretemos seguir esos sueños. Nada, pues nada, te agradezco mucho por haberme acompañado. Y a Muchas ustedes gracias por tenerme. muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, comprar el libro también. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista.